Mi querido amigo, has llegado aquí buscando una historia. Te han contado cuentos de nahuales, de hombres que se transforman en bestias, historias de poder y de combate. Pero yo te digo que el verdadero poder no está en la transformación, sino en el sacrificio. Y la verdadera batalla no es contra una bestia, sino contra tu propia historia, contra tu propio ego. Y eso, mi amigo, es una lucha que el hombre de la calle no puede comprender. Te voy a contar una historia de un nahual, la historia de un viejo brujo llamado Tlaloc y su hacha de plata. Pero no la escuches con la mente, mi amigo. Escúchala con el cuerpo, con la totalidad de tu ser, porque esta no es una historia de magia. Es una historia de impecabilidad. El aire en el pequeño pueblo de Axochel, en lo alto de la Sierra de Guerrero, olía a tierra mojada y a miedo. No era el miedo a una bestia salvaje o a un forastero con malas intenciones. Era un miedo invisible que se enredaba en las ramas de los árboles y se filtraba por las rendijas de las casas. Era la enfermedad de monte, un mal que no tenía nombre en los libros de los doctores, pero sí en los susurros de los ancianos. Los hombres de la calle llamarían a eso un virus, una bacteria. Dirían que es un mal de la mente, pero yo te digo que es un mal del alma, una quietud espectral que te atrapa, que te vacía. Y es que el alma, mi amigo, no se pierde, se empotra, se queda anclada por el peso del miedo y del dolor, de las quejas y de los lamentos, hasta que se vuelve tan pesada que no puede volar. Es el mismo mal que te persigue a ti, mi amigo, aunque no te des cuenta, esa pesadez que sientes al despertar, esa sensación de que algo falta, esa angustia que no tiene nombre. La vida te ha vaciado de tu energía, y la vida, mi amigo, no lo ha hecho sola, tú la has ayudado. Los enfermos yacían en sus lechos, no con fiebre ni dolor, más bien con una quietud espectral. Sus ojos, abiertos y vidriosos, miraban a la nada, como si la chispa de su ser hubiera sido soplada. Los curanderos del valle habían fallado, porque buscaban el mal en el cuerpo, cuando el mal estaba en el espíritu. La desesperación se había instalado como una segunda piel en la comunidad. La última esperanza, mi amigo, era un viejo brujo, el anciano Tlaloc, conocido por todos como el abuelo. Vivía en la ladera más alta, en una cabaña de adobe y paja, rodeada de hierbas medicinales. Su rostro era una red de arrugas que contaban historias de años de lluvias y de soles. Nadie sabía su edad, solo que había estado allí desde que los abuelos de los abuelos eran niños, y nadie sabía, salvo los iniciados, que la quietud que a menudo lo envolvía no era vejez, era el portal a otra realidad, la puerta por donde viajaba su nahual, un lobo de pelaje grisáceo, con ojos que brillaban con la inteligencia de 1000 lunas. El nahual, mi amigo, no es un disfraz. Es el ser total, el otro yo, la parte de ti que no tiene un nombre, es tu libertad. A la entrada de su cabaña, un joven llamado Ical, con el rostro surcado de lágrimas, le rogaba que curara a su madre. Abuelo, por favor. Su alma se ha perdido en el monte. Ella no está, pero su cuerpo no la deja ir. Es un tormento. Ical, mi amigo, es como tú. Busca una solución. Una pastilla mágica, un ritual rápido para el dolor. Cree que el problema está fuera de él, en un mal que puede ser cortado y arrojado. Pero el problema, mi amigo, es que el dolor es parte de la vida. La única forma de curarlo es enfrentarlo, no escapar de él. Tlaloc lo sabía. Tlaloc se levantó lentamente, sus huesos crujiendo como ramas secas. Miró los ojos desesperados de Ical y asintió. Es como dices, Ical, las almas de los enfermos no están perdidas, están empotradas, atrapadas por un ancla de miedo y dolor que las sujeta a la tierra, mientras espíritus malévolos las reclaman como suyas. Para recuperarlas, debo ir a buscarlas, y solo mi nahual puede hacer eso. Esa noche
bajo un cielo sin luna, Tlaloc se preparó. Y en esta preparación está la primera lección. El hombre de la calle se prepara con oraciones, con incienso, con rituales complicados. El brujo se prepara en el silencio. Tlaloc no encendió antorchas, ni pronunció cánticos sonoros. Simplemente se sentó en el centro de su cabaña. Con las manos temblorosas desenterró un cofre de madera de palo santo. Dentro no había amuletos o plumas de quetzal, sino algo mucho más antiguo y personal, una pequeña hacha ceremonial forjada con obsidiana y engastada con una media luna de plata que parecía capturar la luz de las estrellas. El hacha de plata, mi amigo, no era un arma de guerra. Era el último vínculo con un pasado doloroso que Tlaloc había intentado enterrar. En sus años de juventud, su nahual había sido un lobo de pelea, un guerrero formidable que luchaba por territorio y poder contra otros nahuales. El hacha de plata era el símbolo de esa época, la herramienta con la que, en un combate ciego de egos, había herido gravemente a su propio maestro, un anciano nahual jaguar, que le había enseñado los secretos del viaje astral. El maestro no murió, pero se perdió para siempre en el inframundo, su alma fragmentada. El hacha era el recordatorio de que un nahual puede ser tanto un destructor como un sanador. Yo te digo que cada uno de ustedes tiene su propia hacha de plata. Es el recuerdo de un error del pasado, de una herida que infligieron, de un dolor que causaron por su propia autoimportancia, por su propio ego. Es el arma que usaron para herir a alguien que amaban, a un maestro, a un amigo, y la dejaron enterrada, creyendo que así la olvidaban. Pero la energía, mi amigo, no se olvida, te persigue, te atormenta, te roba la paz, y el guerrero, para obtener su libertad, tiene que desenterrar esa herida y enfrentarla. Con la hacha en sus manos, Tlaloc murmuró las palabras de poder. En mi forma de lobo, viajo. Con la plata, veo la verdad. Con la obsidiana, corto la mentira. La cabaña se llenó de un zumbido, y el aire se hizo pesado. Su cuerpo se desplomó, inerte, en el suelo de tierra. El lobo de Tlaloc abrió los ojos. No estaba en la cabaña, sino en el borde de un precipicio de humo negro. Frente a él, un torbellino de niebla y dolor, el portal al inframundo. Y el inframundo, mi amigo, no es un lugar de demonios. Es el reino del nahual, el mundo que no tiene nombre, el lugar de las energías. El aire aquí olía a podredumbre y desesperación, al hedor de las almas que han perdido el corazón en su camino. El lobo saltó al abismo, cayó en su caída. El aire a su alrededor se transformó en la densa oscuridad del reino de los muertos. Al aterrizar, se encontró en un bosque de árboles sin hojas, con ramas retorcidas que parecían manos esqueléticas. El suelo estaba cubierto de un musgo gris que absorbía toda la luz. Y en la distancia pudo oírlo, el lamento de almas atrapadas, el eco de los susurros de los enfermos del pueblo. Eran las voces de los que, como tú, se han quejado tanto, que han perdido su energía vital, sus almas empotradas por sus propios lamentos. La historia te dice que encontró manadas enemigas, y eso era lo que el lobo encontró. Pero no eran manadas de lobos, sino figuras espectrales, humanoides, con rostros de animales. Sus cuerpos, hechos de la misma niebla que rodeaba el portal, eran los espíritus malévolos que se nutrían de la desesperación humana. Y cada uno tenía a una de las almas empotrada, encadenada a su cintura como una bolsa de botín. El lobo de Tlaloc gruñó. Su pelaje se erizó. Esta era la parte que conocía, la batalla en su juventud. Habría saltado sin pensar, rasgando y mordiendo hasta la victoria. Pero ahora, con los años y el peso de su hacha de plata, el camino era diferente. Un verdadero guerrero no lucha por la victoria, lucha para ganar la paz. Se acercó a la manada espectral. Ellos lo ignoraron al principio,
viéndolo como una sombra más, un visitante sin poder. Pero cuando el lobo rugió, el sonido no era de un animal. Era un eco profundo que resonaba en el inframundo, el sonido de su nahual, el líder de los espectros. Una criatura con el rostro de un búho se volvió hacia él. Sus ojos brillaron con un fuego frío. ¿Qué haces aquí, viejo nahual? Siseo, esta cosecha es nuestra. Sus almas no tienen poder, solo dolor, y el dolor nos alimenta. El búho, mi amigo, es el depredador del conocimiento, y este, en particular, se nutría del dolor de los que no sabían vivir. Era el maestro de los que se quejan, de los que se lamentan, de los que se vuelven víctimas de su propia historia. Y este búho, mi amigo, te lo aseguro, es el mismo que te susurra a ti por las noches, que te dice que tu vida no tiene sentido. El lobo no respondió con palabras, sino con un destello. El hacha de plata se materializó en su pata, brillando con una luz plateada que rompía la oscuridad del inframundo. Esta vez, el hacha no se usó para cortar, sino para reflejar. Con un movimiento rápido, el lobo giró el hacha, y la luz de la media luna de plata golpeó directamente en los ojos del espectro búho. Pero el espectro no se desvaneció. En cambio, su rostro cambió, y en el reflejo del hacha, Tlaloc vio una imagen que le heló la sangre. El rostro de su maestro, el nahual, jaguar, que había herido. Este fue el primer gran giro. El enemigo no era una fuerza externa. El enemigo era Tlaloc mismo. La enfermedad de Monte no era solo un mal espiritual genérico. Era la manifestación de una herida antigua, un karma pendiente. Los espíritus malévolos eran las almas fragmentadas de los que Tlaloc había lastimado en su juventud. El espectro búho era un fragmento del alma de su maestro, corrompido por el dolor del abandono. El lobo nahual se quedó inmóvil, paralizado por la revelación. El espectro búho, aprovechando la confusión, atacó. Las almas de los aldeanos, que pendían de su cintura, gemían con más fuerza. Fue un instante en el que Tlaloc tuvo que elegir: luchar como el guerrero de antaño, o sanar como el nahual que había prometido ser. Yo te digo que el guerrero no elige con la mente, el guerrero elige con el corazón. El lobo de Tlaloc se sacudió. No blandió el hacha como un arma, sino como un bisturí. Con la punta de la obsidiana cortó con precisión las cadenas de niebla que ataban las almas de los aldeanos al espectro búho. La plata, en lugar de herir, reflejó la luz purificadora que venía de la propia esencia de Tlaloc. Las almas, liberadas, se elevaron como luciérnagas. El espectro búho rugió de dolor y furia. Se lanzó sobre el nahual. La batalla se desató, pero no fue un choque de garras y colmillos. Fue una lucha de voluntades. El lobo esquivaba los ataques, pero no los rehuía. Dejó que las garras de la niebla lo rasgaran, que sus colmillos espectrales se hundieran en su pelaje. Por cada herida que el espectro le infligía, una de las almas que había robado se fragmentaba y se liberaba. El lobo no luchaba para ganar, sino para sanar. El verdadero poder, mi amigo, está en la capacidad de tomar sobre ti el dolor de otro, de absorberlo, de transmutarlo, sin que te destruya. El espectro, confundido por la pasividad del lobo, se debilitaba con cada fragmento de alma que liberaba. Finalmente, con un último ataque de desesperación, se lanzó contra el nahual y le clavó sus colmillos de niebla en el hombro. Un aullido de dolor resonó en el inframundo, y el lobo nahual cayó, inerte, en el suelo de musgo. Cuando el lobo nahual despertó, no era en el inframundo, sino en la cabaña de Tlaloc. La luz del amanecer se filtraba por la única ventana, y un sol débil besaba el rostro del anciano. El cuerpo del abuelo estaba agotado, sus sienes estaban cubiertas de sudor, y su hombro izquierdo estaba sangrando, con 3 heridas profundas que parecían marcas de garras espectrales. Y Cal, que se había quedado toda la noche esperando, corrió a su lado, asustado. Abuelo,
¿Qué le ha pasado? Tlaloc se levantó con dificultad, una sonrisa débil en sus labios. El precio de la sanación. Susurró. Un sacrificio personal. Las heridas de mi nahual son las heridas de mi carne. Solo así pude traer de vuelta sus almas. Un guerrero, mi amigo, no puede sanar a otros sin antes sanarse a sí mismo. Y a veces la sanación requiere un acto de dolor, un acto de amor. En ese momento se escuchó un grito en el pueblo. No era de desesperación, sino de alegría. Y Cal miró hacia abajo, hacia las casas, y vio a su madre de pie, en la puerta de su cabaña. Sus ojos, ya no vacíos, sino llenos de vida. En las otras casas, los vecinos también se levantaban, asombrados y aliviados, como si hubieran despertado de un largo y oscuro sueño. La enfermedad de Monte había desaparecido. Las almas de los aldeanos habían regresado a sus cuerpos, revitalizadas. Tlaloc, viendo la alegría del pueblo, miró el hacha de plata que había caído a su lado. La obsidiana estaba limpia, y la plata brillaba con un resplandor más puro que nunca. La hacha había sido un símbolo de su fracaso y su ego en el pasado, pero ahora era un testigo de su redención. Había utilizado su poder no para luchar por la fama o el territorio, sino para curar, incluso si eso significaba tomar sobre sí mismo las heridas que su nahual había recibido en la batalla. Y Cal, con lágrimas de gratitud en sus ojos, se inclinó ante Tlaloc. Abuelo, ¿quién era el enemigo que enfrentaste? Tlaloc simplemente sonrió. El verdadero giro, la última pieza del rompecabezas, no era algo que pudiera ser entendido por todos. El enemigo no era una fuerza externa, el enemigo y el hacha y las heridas eran todos parte del mismo ciclo. Era la sombra del pasado de Tlaloc, el karma que había sanado al confrontar a los fragmentos de su propia arrogancia. Al hacerlo, había salvado a su gente, demostrando que el poder del nahual no reside en la fuerza para dominar, sino en el coraje para sacrificarse. Su poder no era para la fama, sino un humilde y silencioso servicio a la comunidad. Ahora, mi amigo, ¿qué harás con tu propia hacha de plata? ¿La dejarás enterrada alimentando el miedo y el dolor? ¿O la desenterrarás para usar su filo no para herir, sino para sanar? Elige, mi amigo, elige con el corazón y recuerda, la muerte te acecha. No hay tiempo para tonterías. Si te gustó la historia, comparte y regálame un like.